Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia, y hoy vamos a platicar sobre ciencia. Hoy vamos a hablar de ciencia en México y en el mundo, y vamos a tratar de poner un poquito en contexto qué es esto de la ciencia, por qué es importante la ciencia y la ciencia que se hace en México, el financiamiento para la ciencia en México y en el mundo. Y para ello me acompañan en el estudio el doctor César Domínguez. César, muchísimas gracias por estar Mireya, aquí con nosotros. Está también con nosotros la doctora Katy Stern. Katy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el doctor William Li, quien también nos acompaña en esta noche. El doctor William Li es el coordinador de la investigación científica de la UNAM. Katy es la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y César es el director del Universum, Museo de las Ciencias. De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Ah, es cierto. Y el director del Universum es otra persona, ¿verdad? Exacto. Pero depende de ti. Exacto. No andaba yo tan perdida. ¿Quién quiere entrarle al tema que estábamos ahorita? Es que las discusiones siempre se ponen muy buenas antes de que empiece el programa y después, cuando termina, se ponen mejor. Pero estamos tratando de discernir un poquito qué es ciencia. William. Bueno, yo creo que una definición de ciencia es generación de conocimiento original, pero que se puede verificar, comprobar de manera crítica para hacer predicciones sobre el mundo que nos rodea, en todos los sentidos. Yo creo que sí es importante decir que la ciencia no es matemáticas, física y biología. Es todo, entender el mundo que nos rodea de todo, incluyéndonos a nosotros y cómo interactuamos con el resto del medio ambiente, con las otras personas, las sociedades, en fin. O sea, es un concepto muy amplio, pero donde el papel del pensamiento crítico juega un rol muy importante. Hace unos programas tuvimos aquí a colegas de la Facultad de Química a propósito del Día Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos, y es eso justo, ¿no? Cómo se pensó, se entendió el mundo de la química a través de diseñar esta tabla, que lo más maravilloso que es esto justo que tú señalas, la tabla se diseñó antes de que se llenaran todos los huecos que deberían de llenarse, pero lo que es maravilloso es cómo se han ido llenando esos huecos justo con la idea y la predicción de quienes la diseñaron. Con los patrones, ¿no?, que se entendieron. Exacto. Antes de que se llenaran todos los huecos. Exacto. Ese es un muy buen ejemplo del poder de predicción. Y yo creo que la generación y el desarrollo de ciencia no son ni buenos ni malos. Buenos y malos son las aplicaciones y qué hacemos con ellas. Y eso ya nos toca como personas y como sociedades y como instituciones. Pero el conocimiento está ahí para buscarse y crearse y entenderse. Ya lo que hagamos con eso es asunto nuestro. Ese es un tema importantísimo, ¿no? Ahí entra todo el tema de la ética y todo. Sí. Pero claro, la ciencia ni es buena, no hay ciencia buena y ciencia mala. ¿No? Así es. Bueno, yo digo que sí. Bueno, hay quienes hacen buena ciencia y hay quienes hacen mala ciencia, pero no es que la ciencia sea buena per se o mala per se, ¿no? Bueno, yo agregaría a lo que estaba diciendo William, que la ciencia tiene una característica que es muy importante y es que se autocorrige. Generalmente los descubrimientos, las propuestas que hace una persona, generalmente son atendidas por otras personas que tratan de demostrarlo o avanzar en eso, y eso permite tener un proceso que se autocorrige todo el tiempo. Entonces ha habido ejemplos importantísimos de digamos, investigaciones o conclusiones que no son correctas, que alguien trató de verificar y se dio cuenta que no estaba bien. Y la ciencia se construye en realidad así, cambiando los paradigmas. Paradigma que había funcionado en cierto contexto, de pronto ya no funciona en algún otro contexto distinto, y entonces hay que inventar, hay que imaginarse cuál es la explicación para esa discrepancia. Esa es la primera. Y la otra es que creo que, a diferencia de otras maneras de generar conocimiento, en la ciencia hay un método. Entonces hace que las cosas ocurran mucho más rápido. Por ejemplo, el conocimiento tradicional sin duda es también eso, ¿no? Se genera conocimiento, simplemente la agricultura es uno de los grandes inventos del conocimiento tradicional, se va autocorrigiendo también,
pero con un método que es mucho menos preciso que el método científico. Y eso permite que las cosas avancen mucho más rápido en la ciencia y haya contextos internacionales, que esa es otra cosa padre de la ciencia, ¿no? Que trasciende fronteras. Entonces, la idea es que pues, todo el mundo contribuye en esta construcción, que es una construcción cotidiana. Y eso es relativamente moderno también, ¿no? O sea, esta transnacionalidad de la ciencia, ¿no? O sea, antes había pocos países que hacían mucha ciencia y poco a poco esto, y a eso nos lleva a México, la importancia de la ciencia en este país. Katy. Bueno, sobre la ciencia en general ya no me queda mucho que decir. Yo iba a citar a dos personas que trataron de definirla, creo que es interesante oír lo que dijeron. Uno fue Carl Sagan, que dijo que la ciencia no es solamente un conjunto de conocimientos, sino que es toda una forma de pensar, que es lo que acaban de decir, que es una forma escéptica, me encanta la manera escéptica, que es el siempre cuestionar, el siempre poner en duda lo que se supone que ya sabemos, pero lo vuelves a cuestionar, que es un poco lo que decía César. Es una manera escéptica de interrogar al universo con conciencia de la falibilidad humana. O sea, sabemos que no es la respuesta única, perfecta y definitiva, sino que volvemos a cuestionar, volvemos a tratar de probar, predecimos, lo que predecimos lo volvemos a probar y entonces sigue creciendo. Y Einstein dijo en su libro de divulgación, La física aventura del pensamiento, algo muy bonito, dijo, es la tentativa de la mente humana para encontrar una conexión entre el mundo de las ideas y el de los fenómenos. Porque está esta parte en la que no nada más observamos, sino que hay una construcción por parte del científico o de la persona que está haciendo ciencia para crear ideas sobre lo que está observando y después sobre cómo lo demuestra y después cómo comprueba lo que demuestra, si sí, si no. Además, hasta hoy pareciera que somos los únicos seres vivos que somos capaces de hacer algo semejante. Ahora, digo, no conocemos realmente la vida de otros seres vivos a ese nivel, ni en todos los seres vivos que hay en el planeta, pero hasta donde sabemos, hoy somos los únicos que podemos interpretar la realidad y transformarla de alguna manera, ¿no? William. Es un punto interesante ese que mencionas, porque hay muchas especies que por lo menos usan herramientas de manera inteligente en su vida de todos los días, que demuestran habilidades de conceptos espaciales y temporales cuando guardan comida y cuando la recuperan, y de previsión de hago esto ahorita porque sé que después puede pasar esto y entonces viene el invierno o viene el águila y me tengo que esconder y si me ven cuando yo, fíjate, esconder la comida a conciencia de que nadie te está viendo. Eso ya es un poco meterte en la cabeza del otro. O sea, ahí hay todo un tema de que pues, no tienen un pulgar que se opone, pero sí piensan de manera muy pues crítica y con antelación de las cosas, y creo que eso sí es un rasgo pues un poco de conciencia, ¿no? Y sobre este asunto de del descubrimiento que mencionaba ahorita Katy, creo que es muy interesante porque hay fenómenos que uno ya no sabe si existen ahí independientemente de uno o si los estás creando. Y a mí el ejemplo que me encanta es, mi hija de 7 años un día nos preguntó en la mesa de la cena, oigan, ¿las matemáticas se inventan o se descubren? Entonces, claro, eso dio lugar a una discusión de media hora, al cabo de la cual no le contestamos la pregunta a mi hija. Se me hace que no se quería ir a dormir y por eso sí, probablemente. A la mesa. Pero este asunto de ir descubriendo y creando, por un lado, cosas que evidentemente están ahí, esta taza está aquí, esta mesa está aquí, pero ¿cómo explicas pi o un concepto matemático muy abstracto que te sirve para entender cosas y puede que al final sí hasta derive en una aplicación incluso tecnológica, pero está más bien en la cabeza, ¿no? Entonces, esta manera de entender el mundo cuestionándolo y creando nuestras propias herramientas para entenderlo es una parte fundamental de la ciencia y requiere de este pensamiento crítico que está a la base de todo. Claro, y un poquito en relación a lo que decías, por ejemplo, de los animales, que hay muchísimos, incluso las estrategias de las flores, las plantas en general. Pero es esta otra parte, la del pensamiento abstracto, a la que yo me refería, ¿no? Hoy
hay mucho de previsión, Sí. ¿no? Pero este pensamiento abstracto que pues en realidad no te lleva a un asunto de sobrevivencia individual, ¿no? En el proceso evolutivo ha probado que sí, ¿no? Para los humanos, pero hasta donde sabemos somos, salvo los castores que construyen sus ¿no? sus diques. Hay algunos ejemplos increíbles con perros, que uno piensa que no es el animal más inteligente del mundo, donde en realidad están viendo... Yo creo que han de ser muy inteligentes porque nos tienen dominados a los humanos. Sin duda nos domesticaron, como algunos interpretan. ¿No? En realidad los domesticados somos nosotros, les damos de comer, los cuidamos, los vacunamos, etcétera. Incluso se ha seleccionado caras en los perros que parece que son las facciones que nos gustan a nosotros, ¿no? Esto de los chinos con los perros, estos pug, que son la cara más redonda, que son chatos, que tienen los ojos grandes, son características que nosotros apreciamos mucho. Entonces el perro nos manipula tremendo. Pero iba a esto que mencionó William, que es una cosa muy interesante. En los perros, que yo digo que no son de los más inteligentes, se sabe que hay otros animales más inteligentes, han encontrado esto de pensamiento abstracto, con experimentos realmente muy sencillos, pero cosas que tienen que ver con la deducción, con imaginarse cosas que no están ahí, es realmente muy sorprendente. Yo digo, no es ciencia, pero de que tienen una manera de pensar algunos animales que se parece a la nuestra, yo creo que no hay duda. Sí. Eso es súper interesante. Súper interesante. El proceso evolutivo, sí. Digo, a nosotros nos tomó cientos de años, ¿no? Decenas de miles de años. Iba a decir cientos de miles de años. Pues digo, los perros no son tan antiguos en ese proceso, ¿no? Los perros domesticados son relativamente novedosos, ¿no? En la historia evolutiva es nada. Nada. Pero sí hay un entrenamiento. O sea, no cualquier perro de... Estos perros que trabajan en los laboratorios los entrenan para que puedan hacer una serie de cosas. Entonces, pero son entrenables. Son entrenables, exacto, son entrenables. Exacto. Ahí está. Sí, están los ejemplos que mencionó William, muchos de la naturaleza de animales haciendo cosas que realmente son los capuchinos rompiendo las semillas con piedras, usando herramientas. Exacto. Les toma años aprenderlo. Pero al final es una técnica que dominan. Hay muchos. Los cuervos. Los cuervos, sí. Tienen su doctorado. Tienen su exacto. Sabemos que las ratas y los ratones aprenden muchísimo, ¿no? Porque tratas de deshacerte de ellos y aprenden cómo escaparse de las cosas que ponemos para... Las trampas. De las trampas, del alimento envenenado, de un montón de cosas, ¿no? Sí. Y van dándole la vuelta y aprenden a sobrevivir. Así es que no sé si es un pensamiento abstracto, pero es algo que van aprendiendo y además se aprende por generaciones, ¿no? Eso es lo que es interesante, cómo se va educando, ¿no? a la siguiente generación. Los elefantes son otro ejemplo increíble de aprendizaje, y las madres y cómo enseñan a los hijos. Como cultural, ¿no? Sí, cultural, exactamente. La ciencia. Sí. Bueno, todo esto es ciencia, porque todo eso de que estamos observando en los animales lo hemos aprendido gracias a proyectos científicos diversos que nos permiten entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Más allá de solo los temas y los problemas de la humanidad. A mí me gustaría regresar un poquito, no sé si nos va a dar tiempo en esta primera mitad, pero regresar un poquito al tema de la ciencia en nuestro país. ¿Cuál es el estado de la ciencia en México hoy? William. Bueno, yo creo que México en las últimas décadas ha tenido un crecimiento del sistema que hace ciencia, tecnología e innovación notable, tanto en el número de personas que lo hacen, como en las instituciones y el andamiaje, digamos, institucional que hay para hacerlo. En 1990 había 5.500 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y hoy, en 2019, somos prácticamente 30.000. ¿No? Sí, ha habido un crecimiento muy importante. Permiten, vamos a dejarlo aquí en esta primera parte. Vamos a ir rapidísimo al corte, no se vaya. Regresamos con la ciencia en México. Qué bueno que nos acompaña, que sigue aquí con nosotros. Estamos platicando sobre ciencia en general y en ciencia en el país. Y vamos a entrar en esta segunda parte justo con la ciencia en México. ¿Cómo están los datos? ¿Cómo están los números? ¿Cómo estamos avanzando en estos temas?
Yo quisiera mencionar que en la Facultad de Ciencias actualmente hay más de 10,000 estudiantes y que hace menos de 20 años, en el año 2000, eran como menos de la mitad. Esto es un dato muy interesante, aún en áreas en las que en los países del primer mundo empezó a decaer un poco el número de estudiantes de ciencias. En México nunca ha decaído, siempre ha habido estudiantes interesados en biología, desde luego. Las carreras exitosas en la Facultad de Ciencias son biología y actuaría, pero curiosamente ya hay casi el mismo número de físicos que de actuarios. Ese es un dato interesante. Es un dato interesante porque es un cambio reciente. Y además tenemos 9 licenciaturas y hace unos años, hace 15 años, siempre había lugar en la Facultad de Ciencias y ahora ya no hay lugares. De verdad, empezamos a rechazar estudiantes hace unos 10 años. Eso quiere decir que hay muchísimos jóvenes interesados en la ciencia. Yo pienso que tenemos excelentes estudiantes, muy creativos, muy innovadores, con toda la problemática que existe en México en la educación, esa no la voy a negar, pero sí tenemos muchísimos jóvenes con muchas ideas y con mucha visión hacia el futuro. ¿Y como sistema la UNAM, William? Bueno, la UNAM ha crecido mucho, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias había 4 carreras. Cuando yo estaba también. Y pues sí, no éramos ni de lejos esos números. Ha crecido mucho la matrícula, ha crecido mucho el cuerpo de investigación en personas y en entidades y en distribución por el país. Hoy hay 30 entidades de investigación científica y 18 de investigación en ciencias sociales y humanidades en la UNAM, nada más en la UNAM, y están repartidas por todo el país, desde Baja California hasta Yucatán. En entidades, en estaciones de investigación, en estaciones del servicio sismológico, del servicio mareográfico, en buques de investigación, en observatorios, en fin, hay de todo. El sistema de centros CONACYT también está distribuido por todo el país, son 26 centros en diferentes lugares y hacen también de todo. Los de CONACYT, la mayoría más dirigidos a áreas de investigación científica y tecnológica que de humanidades y ciencias sociales, pero también hay de todo. Entonces es el segundo sistema más grande después de la UNAM y además en universidades estatales hay muchas que han crecido de manera muy, muy importante en investigación científica. Y esto se refleja en el crecimiento del padrón del SNI que mencionábamos hace rato. Entonces, es un crecimiento en número, en descentralización, en diversidad, pero que ya requiere un tratamiento diferente a cómo lo hacíamos hace 20 años. Por esto, tú no puedes manejar un sistema de este tamaño igual que manejas uno de este tamaño. ¿Y cuáles serían esos retos para atender este sistema que además sigue creciendo? Sí, déjame abundar un poco, porque yo creo que es muy impresionante si uno revisa la historia de la ciencia en el país. De casi nada, o sea, hubo esfuerzos realmente heroicos antes de los 70. Yo creo que se marca un cambio muy importante con la creación de CONACYT y empiezas a ver que aumentan los centros, que se genera el Sistema Nacional de Investigadores. Le das cuerpo, exacto, lo haces que se note en la sociedad, que es una cosa importante para la sociedad. Y un organismo que centraliza los esfuerzos, bueno, no centraliza, pero coordina los esfuerzos de las diferentes instituciones. Un sistema institucionalizado de becas para los investigadores, de investigación científica, con una manera de evaluar a los investigadores. Yo creo que somos de los grupos de la sociedad más evaluados, o sea, te evalúan por todos lados. Que creo que eso es muy importante. La otra, si bien hay que decir que el desarrollo científico ha sido importantísimo a partir de los 70s, que es la creación de CONACYT, creo que también hay que decir que todavía estamos lejos de lo que quisiéramos. Es decir, está por todos lados, y es cierto, tenemos ya representación científica prácticamente en todos los estados. Yo creo que hay áreas que están mejor representadas que otras. El porcentaje más importante de lo que se publica en México tiene que ver con ciencias biológicas y de la salud. Y se publica mucho menos en las otras. Y creo que en términos de números nada más. Pero también hay mucha más gente en estas... A eso iba, ¿no? A eso iba, que la política científica también tiene que fomentar otras áreas que son importantísimas, ¿no? Por ejemplo, las ciencias de la tierra, que tienen que ver con un montón de cosas de lo que, bueno, este país donde tiembla, se inunda, hay volcanes, pues necesitaríamos tener más gente de esa, ¿no? México, pues depende cómo lo ves, y como el vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos como 400 investigadores por cada millón, ¿no?, de habitantes. En el mundo, el promedio son 1000 por cada millón.
Y si te vas a países desarrollados, algunos tienen 8 veces más que eso. Nosotros con 400 pues todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Y entonces es eso, necesitamos una política que lo fortalezca y yo creo que muy importante, una política que respete las maneras de hacer la ciencia que han probado ser efectivas pues en todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar. Esos son dos enormes retos. Uno es cómo crecemos el universo de las personas que trabajan en los temas de ciencia, y el otro es cómo financiamos de manera que se siga haciendo ciencia de calidad, Sí. ¿no? Cuando haces ciencia básica no necesariamente sabes cuál va a ser la aplicación y se necesita cierta libertad para poder hacer ese trabajo. Que Sí, después, muchos de los grandes ¿no? descubrimientos, muchos de los grandes, ¿no? Los de transistores, utilidad, los, ¿no? surgieron de investigaciones básicas que no sabían a dónde iban a llegar. Entonces, está esta relación constante entre ciencia, tecnología, el hablar de la ciencia para México. Hay una ciencia que es clara, por ejemplo, toda la investigación que se hace hoy en diabetes, y lo hacemos desde la física, desde las matemáticas, desde luego la medicina, la biología, pero se hace todo eso porque hay un conocimiento básico de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo funcionan, y eso pues no era, originalmente no iba dirigido a la diabetes, ¿no? Pero podemos atender ese tipo de problemas y el de otras enfermedades porque en algún momento se hizo ciencia básica. Yo creo que hoy y entonces no siempre puedes dirigir las cosas. Es muy importante defender el tema de la ciencia básica. Sí. ¿No? Sin duda. Sí, yo creo que, digamos, estos ejemplos de salud son muy ilustrativos, ¿no? Si no sabes bioquímica y fisiología básica, dudo que realmente puedas resolver un problema de salud que tenga que ver con eso. No te puedes plantear, vamos a resolver la diabetes y pues a ver cómo, no. Tienes que tener un sustrato de conocimiento en esos temas y de ahí partir. Y es muy difícil, como dice Katy, dirigir la investigación. Hay que tirarle a todas las áreas y a todas las disciplinas de una cierta área para entender cómo manejar las soluciones y las crisis. Hay una parte muy importante también de monitoreo de base de cosas, en particular en ciencias de la tierra y en riesgos ambientales. Ahorita tenemos el problema del sargazo, ¿no? Que cada año tenemos las arribaciones de sargazo en el Caribe y es un problema mayúsculo para las comunidades por muchas razones, económicas, de salud, que la cantidad de toneladas que llegan sobre la playa es una cosa impresionante. Pero pretender resolverlo como una emergencia puntual cada vez que sucede, pues es un absurdo. Sí, es un barril sin fondo. Es un barril sin fondo y nunca lo vas a poder resolver bien. Hay una parte de sí resolver el problema de cuándo llega a la costa, hay una parte de poder predecir y hay una parte de tener el conocimiento de cuál era el estado base antes de que sucediera esto. Y mañana puede haber un problema así en Sinaloa o en Michoacán o donde tú quieras, y si no tenemos un monitoreo previo de largo plazo de las condiciones base ambientales ahí, tampoco vamos a saber ni qué lo causó, ni cómo tratar de resolverlo. Que ese es uno de los temas que se entiende poco, el monitoreo, ¿no? Y yo creo que está medio menospreciado. Exacto. Y no, es fundamental. Si no conoces el estado base del sistema antes de un problema y una perturbación, difícilmente vas a encontrar una solución de largo plazo. Y por eso es tan importante la ciencia básica, Sí. que es justamente lo que es, bueno, parte de lo que se hace en ciencia básica, Sí. ¿no? Sí. Y necesitas las dos partes, ¿no? Necesitas la parte del monitoreo y para monitorear necesitas instrumentos El desarrollo de los instrumentos. sofisticados, cada vez más sofisticados, y para poder desarrollar esos instrumentos, pues también necesitas ciencia básica o ir a comprarlos, ¿no? Pero Y bueno, también el manejo de esas bases de datos. y luego manejar esos datos, Ujú. que ahora son millones y millones y millones de datos. Antes pues había unas grafiquitas y tenías unos aparatitos que te enseñaban, pero ahora no podrías hacerlo por la cantidad de información puntual que se está haciendo. Manejar esos datos Sí. ya es también otra historia. Entonces, se necesita la gente que sabe manejar los datos, se necesita la gente que sabe utilizar los instrumentos, la gente que sabe diseñar y construir los instrumentos y la gente que sabe interpretar todos esos resultados para después
predecir qué es lo que puede pasar, determinar cuál es el estado inicial. Interpretar y traducir significa conocer y saber muchísimo. O sea, no es de que aquí te presento una base de datos, interprétala. Tienes que conocer así es. de qué se trata y conocer, en este caso del sargazo, pues la fisiología de los bichos que estás analizando, cambio climático, oceanografía. O sea, realmente necesitas toda esta otra ciencia que a veces pues como que se ningunea, ¿no? En términos de, bueno, pues habría que recortar ¿qué hacen los biólogos? ¿Qué hacen los físicos? ¿Qué hacen los químicos? ¿Qué hacen los matemáticos? Pues justo hacemos, porque aquí ya vemos biólogos y físicos. Biólogos y físicos. Ahora no invitamos a los matemáticos, pero bueno, uno de los temas que yo quisiera dejar para salir ya del programa, ya estamos cerca del final, es cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la ciencia o los retos que enfrenta hoy la ciencia mexicana. ¿Cuáles son esos grandes retos? Un reto muy importante que tiene que ver con el que todo mundo entienda algo de ciencia. Más que qué soluciones va a dar la ciencia, yo creo que tenemos un problema muy serio con lo que se llama pseudociencia. Y entonces necesitamos que la gente que no es científica y que no va a trabajar en ciencia, porque esa podemos suponer que va a tener una formación con esta metodología, pero necesitamos que el resto de la gente que toma decisiones importantes, que va a votar o que van a ser legisladores, entienda los principios de la ciencia y pueda tomar decisiones informadas sobre muchísimos problemas, desde el sargazo hasta muchas otras cosas de las que se está hablando en las vacunas, son un problema muy serio. Bueno, en el mundo empieza a ser todo un tema, ¿no? Ya en México también tenemos casos. Cerramos rapidísimo, William, César, y luego seguimos contigo. Adelante. No, contigo. Yo quería decir que esto de los problemas de la ciencia en México pasa por varios niveles. Yo creo que los científicos, a los ojos de la sociedad, tenemos un papel realmente destacado. Pero creo que es más en el imaginario que entender de verdad cuál es el papel y el valor de la ciencia, no solamente para el país, para el mundo. Y es nuestra tarea tratar de lo que decía Katy, que creo que es muy importante, que la gente, que el público, que todos, la sociedad se dé cuenta de que la ciencia está en lo cotidiano, en todo, prácticamente en todo lo que está alrededor nuestro. Si la cultura es una construcción de los humanos, la ciencia también es una construcción de los humanos y es lo que nos ha permitido estar en el momento que estamos. Y ciencia y cultura caminan muy de la mano. Y tenemos que darnos cuenta también que en este proceso de generar la cultura y generar la ciencia, creemos, dominado al mundo, pero también hemos generado una cantidad de desafíos y de problemas que tenemos que resolver exactamente con las mismas herramientas. Si no todo el mundo sabe de ese papel de la ciencia tan importante y tiene un conocimiento al menos básico de lo que significa, no hay manera de entrarle al problema. Así es. William, para cerrar. Sí, yo creo que los desafíos son muchos son globales. La Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, de los Objetivos 2030, establece 17 líneas que son importantes y muchas son globales. Algunas son medio regionales, pero hay muchas que no se pueden atender por un país y pretender resolver el problema. Entonces yo creo que eso sí es un asunto muy importante. Lo dijimos hace rato, la ciencia es internacional. Y en este asunto de las consecuencias globales, pues las acciones también tienen que ser globales, y no vamos a llegar ni a la esquina. Un aspecto muy importante es que las soluciones no son inmediatas. Necesitas un sustrato de conocimiento y de trabajo y de comunidad para hacerlo, y las soluciones van a ser a largo plazo. Por lo tanto, las políticas, los desarrollos y la rectoría de ese papel también tienen que ser de largo plazo. Los bandazos en plazos electorales son terribles para el desarrollo del conocimiento, como para la cultura, como para todo. Y la otra es que yo creo que hay iniciativas de gran escala que pueden servir como catalizadores para generar conocimiento. Creo que México tiene una comunidad que puede hacer eso. El tamaño de la economía, el tamaño de la población del país, el tamaño propio del país, de sus recursos, justifican y dan para que el país haga varios proyectos de gran escala que pueden servir como para amalgamar capacidades en diferentes áreas, en salud, en oceanografía, en ingeniería, en ciencias de la tierra, en astronomía, en todo. Y sí pueden servir como detonadores para esto. Así es. Y para llevar a este sector en México a un paso más allá de lo que ha estado y está ahorita. Así es. Bueno, pues llegamos al final del tiempo del programa, pero yo creo que quedan muchas cosas que seguir hablando sobre este tema. Realmente
pues es uno de los temas más importantes para el desarrollo de cualquier país, y en el caso del nuestro, desde luego, no deja de serlo. Doctor William Alardín, doctor William Lee Alardín, Gracias, Mireya. muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Doctor César Domínguez, Gracias, muchísimas Mireya. gracias. Muy Doctora divertido. Catalina Stern, como siempre, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer haberlos tenido esta noche con nosotros. A usted que hizo el favor de acompañarnos y a los colegas de TV UNAM que hacen que este programa llegue hasta su televisor. Buenas noches.